Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos. Aquí en esta fría ciudad de Lima les damos la bienvenida, les agradecemos su acompañamiento ya más de 3 años y también un saludo cálido a quienes están en otros usos horarios. Esta noche tenemos un invitado especial, una persona que tiene más de 40 años o alrededor de 40 años en la actividad periodística. Ha trabajado en Le Monde más de 30 años, también contribuyendo en New York Times. Es francés de nacionalidad, está residiendo en estos momentos en República Dominicana. Se va a ocupar de un país que nos duele mucho, al cual en el Perú y en otros países de América del Sur no se le presta mucha atención, siguiendo el mismo criterio que se tiene respecto, me refiero al criterio común de la gente, no a los especialistas, sobre América Central y el Caribe, el Gran Caribe o las pequeñas islas o las islas grandes, los estados mayores del Gran Caribe. Bienvenido Jean-Michel Caroit en español. Vamos a conversar esta noche sobre Haití. Él ha estado además trabajando años atrás. Creo que pudimos habernos conocido en los años 80 en América Central, en Nicaragua, Guatemala u Honduras, pero no ha sido así. Yo tengo el gusto de recibirlo y decirles a ustedes, antes de cederle la palabra a él, que este programa se enfoca en las perspectivas de conjunto y en las perspectivas de largo y mediano plazo. No es un programa para el acontecimiento del día. Sin duda hay acontecimientos muy importantes. Ya hemos acordado con algunas personas volver a invitarles para hablar sobre esta reunión que acaba de terminar o que está terminando en Tianjin, en China, que es muy importante. Eso sí es muy importante. Yo he dedicado varias horas el día de hoy a escuchar a los protagonistas, no a los comentaristas, sino a los protagonistas, sus discursos, que como todo planteamiento tiene un texto, un contexto y un metatexto para poder interpretarlo correctamente. No quiero extenderme más. Le doy la bienvenida nuevamente a Jean-Michel y le pido que nos diga sus planteamientos o ideas centrales. ¿Cómo ves tú Haití aquí y ahora en su circunstancia que tiene factores de continuidad y factores de cambio? Bienvenido. Tienes la palabra, Jean-Michel. Muchas gracias y supongo que buenas noches, ¿no? A todos los amigos en el Perú. Es difícil ser optimista en cuanto a la situación en Haití, como ustedes probablemente ven en los noticieros de vez en cuando. Haití está sumergido en una crisis de todos tipos, ¿no? Unas pandillas controlan casi el 90%, se dice, de la ciudad capital, Puerto Príncipe, y zonas importantes del resto del país. Hasta el momento, la fuerza keniana, más de alrededor de 1.000 hombres, ¿no? Que están en Haití para tratar de reponer un semblante de autoridades legítimas en Haití, no han podido realmente enfrentar con éxito esas pandillas. Y la crisis es de seguridad, para empezar, una crisis muy seria con violaciones de todos tipos a los derechos humanos de ese pueblo que ha sufrido mucho. Acuérdense que en el 2010 sufrió el más terrible terremoto que conoció América Latina y el Caribe en tiempos recién, ¿no? Con más de 250.000 muertos, nadie sabe exactamente, pero fue un terremoto terrible, ¿no?
con una crisis económica también. La economía haitiana está en decrecimiento en los últimos 5 años y, como estaba diciendo, una crisis de gobernanza. Las autoridades, yo diría más bien nominales, ¿no? Ese Consejo Presidencial Transitorio de 8 miembros realmente no tiene, casi no tiene poder, ¿no? Frente a las pandillas que están amenazando cada vez más fuerte con armamento pesado, que la mayoría de ese armamento viene de Estados Unidos a través de la Florida, y con una situación realmente donde no se ve el fin del túnel por el momento. Un elemento nuevo y importante, me parece, es el cambio de actitud de la administración Trump de Estados Unidos, que al principio de su segundo mandato eh, parecía no tener en cuenta la situación en Haití, pero en los últimos días ya hay señales que la preocupación de Washington en cuanto a la crisis haitiana está aumentando, y la administración Trump ha presentado con Panamá, con el país centroamericano de Panamá, una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para reforzar la fuerza multinacional que está en Haití, para tratar de que tenga los medios realmente de enfrentar las pandillas. Inclusive se propone en esa resolución cambiar el nombre de esa misión y llamarla una fuerza de supresión de las pandillas. Se propone llevar el efectivo de esa misión del actual 1.000 efectivos más o menos a más de 5.000, 5.500, y darle los medios en armamento, en coordinación, para realmente enfrentar a las pandillas, que no ha sido el caso de la misión keniana, que básicamente ha sido una misión de apoyo a la Policía Nacional Haitiana, pero una Policía Nacional Haitiana muy débil realmente, que no ha podido ganar terreno frente a las pandillas. Así Permíteme, que vamos a sí. ver si realmente esa proposición de esa resolución llega a ser votada en el Consejo de Seguridad. No está seguro para nada, sobre todo porque se puede enfrentar a un veto de China y de Rusia, que dicen que la culpa de la situación en Haití recae sobre todo en los supuestos amigos de Haití, que son Estados Unidos, Francia, Canadá, los países europeos, que realmente su actuación no ha resuelto nada, sino que ha agravado la situación. Bueno, ese factor que tú acabas de señalar es parte de este nuevo contexto, ya no en términos de Guerra Fría, sino en términos de estas transiciones en que se pasa de unos pocos años de casi absoluta unipolaridad estadounidense, que no ha sido tan larga como muchos dicen, no ha sido tan larga. Si uno examina todo el siglo XX, se da cuenta que hay momentos del auge estadounidense y momentos en que baja. Lo que pasa es que la lectura desde América Latina siempre ha sido muere el yanqui, el imperialismo yanqui, culpable del clima, de cualquier cosa, ¿verdad? Muchas de esas frases encierran verdades, por supuesto, lo sabemos muy bien, pero en muchos casos sirve para encubrir la carencia de análisis y sustituirlo por discursos que son legítimos, pero que estamos en el deber de analizar más. Y el periodo después de la caída del muro de Berlín pues no ha sido tan grande como otros años de la vida mundial. Entonces, hoy día efectivamente eso puede ocurrir como tú lo estás señalando. A mí me gustaría, en relación a este asunto,
pedirte 3 pequeños comentarios o más extensos. Uno, relacionado con las famosas fuerzas de paz. A lo largo de mi carrera profesional y la tuya también, cada quien en su campo, hemos visto misiones militares con funciones militares de separación de fuerzas y de guardar zonas de seguridad, que han tenido unas más éxito, otras menos éxito. Hay evaluaciones mundiales sobre este tema. Yo puedo decir que tengo dentro de mis invitados en el programa algunos oficiales superiores en situación de retiro de varios países que han estado en varias de estas misiones desde hace 30 años, no son misiones del día de ayer. Pero una fuerza policial no es lo mismo que una fuerza militar. Y una cosa clave en la policía es su entrenamiento, también en los militares, pero los militares tienen un entrenamiento más o menos estandarizado, fuera del factor terreno y doctrina, pero tienen hábitos comunes, digamos, ¿no? Pero las policías tienen que... La característica principal es convivir con la gente y en la gente. El militar puede estar en una guarnición, pero el policía vive con la gente todos los días. Si no tiene un entrenamiento especial sobre la situación que vive Haití, es poco probable que aun cuando esto funcionara, vaya a tener resultados positivos. Y esto tiene que ver con otra cuestión. Esta afirmación mía, tómala como una pregunta, no como una conclusión, tómala como una pregunta. Y tiene que ver con otro aspecto que realmente me preocupa mucho después de los procesos que hemos vivido en América Central y en el Caribe. Y cómo sobrevive la mayoría de la gente. Esa es una cuestión esencial, porque el Estado, Naciones Unidas y las instituciones existen para servir a las personas. Y el tercer elemento es cuáles son las características principales que tú ves en estas bandas. Puedes hacer tus comentarios en el orden que desees, en la forma que desees. Adelante, por favor. Sí, no, son muchos puntos que estás presentando. Vamos al segundo primero. ¿Cómo sobrevive la gente? Muy mal, muy mal. Y, por ejemplo, para darle un elemento, ¿no? De la población de Haití, que se estima alrededor de 11, un poco más de 11 millones, se dice, bueno, hay 1.300.000 personas desplazadas por culpa de las actividades de las pandillas, es decir, gente que han tenido que huir de sus casas, que viven en condiciones realmente infrahumanas, en campamentos, en cualquier sitio. Y las Naciones Unidas, el secretario general, el señor Guterres, hizo un llamamiento a la comunidad internacional hace ya un tiempo, diciendo que se necesitaba 908 millones de dólares para hacer frente a las urgencias humanitarias, ¿no? Las más graves. Y lamentablemente solamente hasta el momento, ¿no? Alrededor de un 10% de esa suma ha sido colectado por las Naciones Unidas. Es decir, que hay un fenómeno también que algunos expertos llaman la fatiga en cuanto a Haití, que ya muchos países de la comunidad internacional y dada también las otras crisis, ¿no? En Europa, evidentemente, el tema de Ucrania, el tema de Gaza, son temas mucho más calientes, ¿no? Para Europa y países inclusive como Francia, que han tenido vínculos históricos, y podemos volver al famoso tema de la deuda histórica de Haití, de Francia con Con Haití, Haití. la famosa deuda de la independencia, pero se ve que los países no están realmente movilizados en cuanto a los fondos de ayuda humanitaria, que
podría permitir a la población sobrevivir un poco mejor. Entonces, de qué sobreviven? Sobreviven sobre todo de las remesas. Haití es un país que no se muere totalmente de hambre ahora, gracias al dinero que mandan los emigrados, que están sobre todo en América del Norte, en Europa en menos cantidades, y en el Caribe, que mandan, y en América Latina también hay comunidades importantes En que se Chile, han por ejemplo. desarrollado en Brasil, por ejemplo, en Chile hay mucho también. Entonces ellos mandan dinero a sus familiares y eso le permite sobrevivir mal, pero sobrevivir. Eso básicamente lo que pasa. En Sí, cuanto al primer punto que tú estabas mencionando de la operación de Naciones Unidas, operación de paz, Haití es un ejemplo del gran fracaso, ¿no? de esas operaciones que se llama la MINUSTA. La MINUSTA, que estuvo en Haití del 2004-2005 hasta el 2017, era una misión cuyo nombre precisamente era la estabilización de Haití. Y cuando uno ve el resultado hoy en día, después de un gasto estimado a más de 7.000 millones de dólares, es un desastre, es un fracaso total, ¿no? Y además, la MINUSTA ha llevado el cólera a Haití. Más de 10.000 haitianos han muerto por causa del cólera que fue introducido en Haití por tropas de Nepal, de la MINUSTA, de Cascos Azules. Es decir, fue un fracaso también en términos de relación con la población local. Hubo muchos casos de violaciones de muchachas, de jóvenes haitianas. Y no, yo creo que fue un fracaso grande. Yo me recuerdo una vez que estaba hablando con el expresidente haitiano René Préval, que a mi juicio fue uno de los mejores presidentes de los últimos años. Y René Préval me estaba diciendo, eso fue poco después del terremoto, mira, Jean-Michel, no necesitamos militares. Lo que sí necesitamos son policía, como tú decías, ¿no? Policía que realmente podrían intervenir en los barrios y necesitamos tractores y ingenieros, ¿no? Para reconstruir la infraestructura del país, me decía René Préval. Y yo creo, en ese momento, evidentemente, la crisis de seguridad no tenía nada que ver con la de ahora, ¿no? No había pandillas controlando el 90% de la capital, pero sí, había problemas de seguridad y la MINUSTA realmente no hizo nada para controlar esos temas. sí, yo me imagino, tomando esto que tú dices, para que nuestros amigos tengan una idea mejor de estas propuestas, de cómo se aterrizan, yo no me imagino un policía de Kenia o de Nepal trabajando en la Amazonía peruana sin conocer el idioma, sin conocer las costumbres, sin tener no solamente un conocimiento por conferencia o la mejor información actualizada, si se quiere, de lo que se llama las apreciaciones de inteligencia y el factor humano, el estudio del medio humano, si es que no van a tener la lengua y las costumbres y la comida y, en fin, de poder convivir con la gente, porque si un policía no convive con la gente, es una fuerza ajena a lo que es desde antiguo en todas las sociedades que han tenido policías con otro nombre. Es una tarea imposible, no va a funcionar. Y eso tiene que ver pues con todo el proceso de reclutamiento, etcétera. Esto mismo vale, por supuesto, aunque en menor intensidad, para las
las misiones militares que se han realizado durante todos estos largos años, ¿no? Desde que se iniciaron luego de la creación de Naciones Unidas. Sí, continúa, por favor. Sí, no, el tercer punto, la tercera pregunta que me hiciste, eh, ¿qué son esas pandillas? Esas pandillas son, bueno, hay varios factores, ¿no?, que explican su crecimiento. Hoy en día se estima que más de la mitad de lo que llaman los soldados de esas pandillas, de los miembros, ¿no?, armados, son menores, a veces muy jóvenes, de 12, 13 años. ¿Y qué pasa? Es que Haití es un país donde no hay ninguna fuente de empleo. Esos jóvenes no tienen ningún futuro, no tienen ningún lugar donde trabajar, donde ganar su pan cotidiano. Entonces hay todo un fenómeno de reclutamiento, bueno, que también tiene que ver con violencia, ¿no? Pero que se explica básicamente por eso. Si no se cambia totalmente el modelo, la lucha contra la desigualdad, que en Haití es tremendo, porque hay una pequeña oligarquía que controla casi el 70% de la economía, y no hay clase media. La poca clase media que había en Haití Se fue. se fue. La gente que ha podido salir de Haití se fue. Se fue para Miami, se fue para Canadá, se fue para República Dominicana, donde llegaron muchos haitianos con sus capitales. Es decir, eso también explica, ¿no?, el proceso de involución de la economía haitiana. No hay inversión, no hay empresa, no hay empleos. Entonces los jóvenes, bueno, yo tengo una buena amiga que fue secuestrada por una de esas pandillas y me estaba contando, bueno, se pasó varias semanas, casi 2 meses secuestrada. Finalmente amigos y familiares pudieron pagar el rescate, pero me decía, bueno, estaba hablando con alguno de esos pandilleros que la guardaba secuestrada, y me decía que yo le decía, bueno, yo quisiera trabajar, pero no hay empleo, no hay posibilidad de trabajar, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único para nosotros es delinquir, ¿no? Secuestrar bueno, todo lo que hacen, ¿no? Eso es la triste realidad hoy en día de Haití. Bueno, ese es un factor a lo haitiano equivalente también a lo que ocurre con otros adolescentes y jóvenes, varones y mujeres en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Es una cuestión muy crítica y que va en tremenda contradicción con todos los discursos que hay sobre el tratamiento a la juventud y la inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? Son muchas veces planteamientos completamente desconectados. Me gustaría insistir, pedirte, si es posible, para ti, darnos alguna otra característica de estas bandas. Por ejemplo, la percepción y la información que se tiene hoy día sobre lo que se llama en geopolítica y en estrategia nuevas amenazas es de la delincuencia, pero la delincuencia no es solamente nacional ni interna. La delincuencia en sus distintas manifestaciones se dice transnacional, y yo en términos geopolíticos prefiero referirme al Estado, son transestatales. Son transestatales Odebrecht, por ejemplo, que es una empresa excelente técnicamente, pero delincuente en donde ha trabajado Estados Unidos, el Perú, Ecuador y también en África, ¿verdad? Son delincuentes que están en una parte con un pie en la legalidad y en el mundo oficial y formal de las relaciones internacionales, de las normas legales, y por otro lado se sabe que delinquen. Bueno, ese es un caso extremo, y hay otros casos en que los delincuentes ya no tienen nacionalidad porque dominan territorios muchas veces transfronterizos. Es el caso de Ecuador, el caso de Perú, para no ir
para dar ejemplos que conozco mejor que otros, tanto en la frontera con Ecuador que he citado, como con Colombia y con Brasil también. Entonces, siendo una isla, ¿cuáles serían las características de estas bandas delincuenciales que además son armadas y son brutales? Otras bandas también armadas, más bien actúan como policía de sus intereses, pero no son tan brutales como se nos informa que son las que operan en Haití, pero también en África y en otras partes. ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema? Sí, no, bueno, primero hay que ver que son pandillas vinculadas con el narcotráfico. Tú sabes que el Caribe, y particularmente la isla de Hispaniola, que está dividida entre Haití y la República Dominicana, es una plataforma importante de reexportación de la cocaína, sobre todo la cocaína producida en América del Sur, ¿no? Que cruza Colombia, a Perú, Colombia, Bolivia. Venezuela y llega a Hispaniola, a República Dominicana y Haití, y de ahí se va para América del Norte y para Europa. Entonces, las bandas, las pandillas haitianas se han vinculado, ¿no? Con ese trasiego internacional, transnacional o de narcotráfico. Y también está el tema del armamento. Las pandillas disponen de un armamento de guerra, ¿no? Están mejor armados que la misma policía haitiana. Tiene armas, fusiles de guerra, tiene una serie de equipamientos militares que viene, la mayoría de ellos, casi totalidad de ellos, viene de Estados Unidos. Y entonces ahí es otro factor de transnacionalidad, porque tiene redes, ¿no? De americano-haitiano, de americanos que le proveen en armas, ¿no? Como sabes, es fácil comprar fusiles de asalto, fusiles de todo tipo en Estados Unidos y se van a través del puerto de Miami hacia Haití. A veces cruza a través de República Dominicana. Hay la frontera entre Haití, y yo creo que también podremos hablar un poco más del tema de la relación entre ambos países, que es muy, muy complicada, muy compleja, pero muchas de esas actividades delincuenciales, ¿no? Criminales de las pandillas tiene que ver también con el cruce fronterizo, cruce de armas, cruce de droga, cruce de trata de mujeres, de niños, de todo tipo, ¿no? Es decir, sí, son pandillas que se han vinculado inclusive con algunas pandillas en Jamaica, en el narcotráfico y en otras partes del Caribe. Inclusive se dice que algunas de las pandillas haitianas ya establecieron contactos directos con algunos carteles, tanto colombianos o mexicanos. Eh, es decir, la transnacionalización sí existe, se ha hecho, sí. Y eso también con seguridad alcanza a la realización de ese procedimiento que es la ganancia, que es el lavado de dinero. Y eso es un paraíso tanto en los Estados Unidos, también en Sudamérica, y en Centroamérica, pero sobre todo en varios estados o pequeñas islas en el Caribe. Dejemos esto por acá. Esto tiene una dimensión especial en relación a lo que tú estás solicitando intervenir, que es la especial relación con República Dominicana, que tiene también una dimensión como la que estamos conversando, pero tiene otras sobre las cuales te agradecería mucho nos hagas conocer. Adelante, por favor. Sí, no, la relación entre ambos países históricamente compleja, ¿no?
República Dominicana fue invadida en el siglo XIX por Haití, que en ese momento era una potencia más organizada, más fuerte que la República Dominicana, y ganó su independencia contra los haitianos, una de sus dos independencias, porque es un país que ha tenido dos independencias. Y después, en el 1937, el siglo pasado, eh, hubo un masacre terrible de haitianos en la zona fronteriza, el famoso masacre del Perejil, como se llama, porque eso fue cuando la dictadura de Trujillo, de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, que era un dictador terrible. Entonces un día estaba de visita, visitando una de sus amantes en la zona fronteriza y dijo que había demasiados haitianos, que había que resolver el problema. Entonces empezó esa matanza que duró varios días y se supone que, bueno, no hay cifra exacta, ¿no? Pero que hubo más de 30.000 haitianos que fueron masacrados a machete, a palos, bueno, de todas formas, y que también eso es parte, ¿no? Del contencioso entre ambos países. Todavía en Haití se habla de la famosa masacre del 37. Eh, los dos pueblos es interesante porque es una isla pequeña, pero los dos pueblos son bastante diferentes. De un lado, en Haití, más del 90% de la población es negra, ¿no? Es una mezcla de etnia de los, bueno, esclavos que vinieron para cultivar la caña de azúcar cuando la colonización francesa, y es un pueblo negro. Inclusive Haití reivindica ese aspecto, ¿no? Inclusive tiene vínculos con países africanos, con la Unión Africana, la Organización Africana. Cuando del lado dominicano la mayoría, la gran mayoría de la población es mulata, son mestizos, bueno, el elemento africano es muy presente también, pero son mucho más blancos, menos negros que los haitianos. Y en términos, bueno, de un lado, el lado haitiano, se habla el patuá, el creol y el francés, mientras del lado dominicano es el español. Y en términos también religioso, es diferente. Del lado haitiano, el vudú, que es una religión importada desde África, sigue bastante vigente, mientras en República Dominicana oficialmente sigue siendo un país católico, aunque lo protestante, los Evangélicos, episcopales, etcétera, han crecido mucho, ¿no? Pero las iglesias evangélicas, me imagino. evangélicas y otras han crecido mucho en los últimos años, pero sigue siendo oficialmente un país cristiano, aunque en los campos, en las zonas rurales, hay también lo que llaman religión popular, que se parece mucho al vudú, ¿no? Que es muy parecido. Inclusive hay celebraciones en Semana Santa de ambos lados que son muy parecidas. Pero yo diría que el sector nacionalista, ultranacionalista dominicano, insiste mucho en la diferencia y más todavía porque vista la crisis que vive Haití, la migración haitiana ha crecido mucho en la República Dominicana. Nadie sabe exactamente cuántos migrantes haitianos hay en Dominicana, pero son más de 1 millón probablemente, para una población también de 11 millones de habitantes. Y el gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno actual,
ha tomado medidas bastante fuertes para limitar la migración haitiana e inclusive para deportar. Se deportan alrededor de 30.000, entre 20.000 y 30.000 haitianos mensualmente, y eso ha creado problemas de violación de derechos humanos también, porque hay un tema que es un tema muy preocupante, que es el tema de los descendientes de migrantes haitianos que llegaron al siglo pasado. Algunos tienen 5 generaciones en República Dominicana, no hablan creol ni francés, pero fueron desnacionalizados por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, y hay una población de apátrida que no se sabe exactamente cuántos son, pero estimación de más de 100.000 personas que ya no son haitianos, no se sienten haitianos, ni saben de qué lugar de Haití han llegado sus ancestros, ¿no? Y que no están considerados como dominicanos, que no pueden conseguir una cédula de identidad dominicana, y sin la cédula de identidad no se puede hacer nada, no se puede abrir una cuenta bancaria, no se puede escribir sus hijos en las escuelas. Es decir, hay una situación bastante preocupante, ¿no?, de violaciones de derechos humanos. Bueno, cuando yo era joven, y probablemente tú eras un niño, creo que tenemos cierta diferencia de edad, la palabra negritud era positiva, era muy importante. En los 60, la reivindicación de la negritud, tanto en América, en el Caribe, en particular en el Caribe, pero también en América Central y en el Brasil y en África, era un factor importante. Hoy día, si uno le pregunta a un joven, acá en el Perú o en otro país, ¿qué es negritud?, no tienen la más mínima idea. Porque lo que estos jóvenes y nosotros también estamos escuchando es el auge de el paradigma de la deportación y el paradigma de quitar quiero decir, la obsesión, no paradigma, perdón, la obsesión de quitar la nacionalidad y de deportar a la gente. Y eso no solamente se da en los Estados Unidos, también se da en Nicaragua, donde hemos vivido cómo la serpiente depositó el huevo y el huevo de la serpiente pues se transformó después, ¿no? Recordando el título de esta vieja película, The Serpent Egg, el huevo de la serpiente. Bueno, en este contexto me gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes decir sobre la opinión de la minoría o élite? No quiero decir, no uso élite aquí como lo deseable, sino como minoría, ¿no? La opinión de la élite dominicana. ¿Está cohesionada completamente en una actitud de prevención y de represión, por así llamarlo, o hay diferencias importantes en esta dirigencia civil, militar, pero la cúspide de la escena oficial del Estado respecto de Haití? ¿Qué nos puedes contar? Sí, no, hay que ver varias cosas. Primero, como decía, lo que llaman la dominicanidad, ¿no? La idiosincrasia dominicana se construyó sobre todo durante el periodo de la dictadura de Trujillo y de su sucesor, Joaquín Balaguer, que durante varios mandatos, que fue un hombre de Trujillo, ¿no?, que la transición en República Dominicana se hizo con el heredero de Trujillo, que es un factor importante. Entonces se construyó en gran medida en contra de Haití. Es decir, el discurso oficial en los libros de texto, en grandes intelectuales dominicanos, era: nosotros somos blancos, hijos de España, mientras los haitianos son
africanos medio salvajes. Eso era un poco el discurso, ¿no? Bueno, hoy en día, sobre todo por el factor de la migración dominicana hacia Estados Unidos y hacia Europa, muchos de ellos se dieron cuenta que son negros cuando llegan a Estados Unidos. Se pensaban blancos en República Dominicana y son mulatos, o mulatos claro o más oscuro, y cuando llegan a Estados Unidos, tú sabes que en Estados Unidos una gota de sangre negra es suficiente para ser considerado como negro. Entonces, ese cambio, yo diría, de mentalidad viene, bueno, poco a poco, ¿no? Con intelectuales de la diáspora dominicana, sobre todo en Estados Unidos, académicos que han escrito sobre el tema, pero hasta el día de hoy te voy a citar un ejemplo muy claro. En las grandes avenidas de Santo Domingo se llama Winston Churchill, JF Kennedy, Charles de Gaulle, como dicen de Gaulle, y tú no tienes una avenida Mandela, tú no tienes una avenida Martin Luther King, como es el caso en la mayoría de los países de las otras islas del Caribe. Porque cuando tú decías que la negritud era muy de moda en el Caribe en los años 70, 60, eso era el caso en países como Jamaica, como Barbados, como, bueno, otras islas, Bahamas, pero nunca fue el caso en República Dominicana. Ahora está empezando un poco, como te digo, con los estudios de académicos, de sociólogos, de la diáspora y de aquí también, ya por ejemplo, mujeres que piden que no sea obligatorio alisarse el pelo para participar en actividades o ir a la escuela, como era el caso hace poco tiempo, pero todavía es una sociedad, la sociedad mulata son sociedad muy compleja en cuanto al tema racial, es decir, no es un racismo como el racismo de África del Sur o de Estados Unidos o de Europa, porque como dicen los dominicanos, todos tenemos el negro detrás de la oreja, ¿no? Todos tienen alguna gota de sangre, porque la mezcla racial empezó muy temprano, pero todavía es un tema muy, sobre todo frente a los haitianos, ¿no? Sigue siendo un tema muy delicado, sobre todo para distinguirse de los haitianos. Bueno, ese asunto del racismo todavía sigue siendo prácticamente existente, bastante atenuado, contra el cual se sigue luchando, pero aun cuando uno tenga el pellejo más claro que otros, cuando va a Europa, incluso cuando va a Europa en particular, ¿no? No es peruano o ecuatoriano, es sudaca. Sudaca. Es sudaca. Y en Francia es parecido, ¿verdad? Pero también esas cosas ocurren entre bolivianos, mestizos o indígenas, peruanos indígenas, cuando están en Buenos Aires. Eso es así, o cuando están en el mero Santiago. Yo le he visto eso, y ocurre también dentro del Perú, por supuesto, entre unos y otros. Mucho menos que antes, pero existe, y eso hay que reconocerlo. Tiene todo eso en el caso de la isla La Española, con estos dos estados, tiene una circunstancia muy, muy especial. Nos van quedando unos pocos minutos y me gustaría... Sí, dime, por favor. Bueno, sobre ese tema yo quisiera decir, por ejemplo, como estaba diciendo, hay redadas, ¿no? Donde los equipos de migración agarran, a veces de manera muy brutal, a los migrantes haitianos, y hay casos documentados, porque tú sabes que ahora todo se filma, todo el mundo tiene celulares y todo está documentado.
donde la población negra o mulata oscura dominicana toma posición contra los oficiales de inmigración en favor de los migrantes haitianos, diciendo, pero él es mi vecino, vive desde años cerca de mi casa. Hay una solidaridad, sobre todo en los barrios, y yo creo que es importante subrayarlo porque va en contra un poco del discurso ultranacionalista, racista, que ha tomado mucho peso en los medios de comunicación en Dominicana yo diría, la aguda crisis haitiana, ¿no? Del otro lado, es decir, enseñan todos los días la prensa dominicana es sin duda la prensa que dedica más espacio a los acontecimientos de violencia, de violaciones de todo tipo en Haití, y eso crea un terreno favorable para el discurso ultraderechista, inclusive presiona al gobierno, ¿no? Y el gobierno ha endurecido las medidas migratorias en gran medida para tratar de presionar a la comunidad internacional, diciendo que la comunidad internacional se ha desinteresado del tema de Haití y que el país más expuesto a las consecuencias negativas de la crisis haitiana, evidentemente es el vecino, porque se puede cruzar la frontera, además hay mucha corrupción en la zona fronteriza y los agentes que supuestamente están para impedir las entradas irregulares, con 10.000 pesos dominicanos dejan pasar a los migrantes. Es decir, es un problema bastante complejo. Así es, y hay también en esto aspectos comunes. A mí me gusta señalar esto porque tanto en el Perú como en otros países, en otros de nuestros estados, tenemos todavía este etnocentrismo y este nacionalismo como parte de una suerte de identidad histórica, ¿no? No hay quien se salve, algunos con un etnocentrismo muy acentuado, otros menos acentuado. Por ejemplo, en algunos países que son fundamentalmente mestizos, se pone políticamente de moda y es políticamente correcto tener un discurso indigenista, ¿no? Y a esto también han contribuido algunas de las tendencias que hemos visto y que tú y yo conocemos seguramente del sistema de las Naciones Unidas. Pero no quiero ir por allá, sino pedirte dos cuestiones breves que nos van quedando, no tenemos todavía 8 minutos. Una es que nos digas, frente a esta situación, ¿qué gente joven hay en Haití? Haitianos jóvenes, varones o mujeres, probablemente están en la diáspora, pero algunos pueden estar en Dominicana, que es también la diáspora cercana, pero o en Jamaica, o en Cuba, o en Centroamérica, en Panamá, o Costa Rica, no solamente los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué gente joven hay, varón o mujer, que puedan tener su propia visión, o si esta visión es una continuidad con la antigua que tenemos quienes somos adultos, ya adultos mayores bien marcados, o no? ¿Cómo es el asunto? Porque es muy importante, las sociedades son continuidad y cambio. Nosotros somos continuidad, pero el cambio, de hecho, que puede ser malo, bueno o no sabemos cuál, es la gente joven que va entrando. Sí, no, yo diría, sí hay, yo pienso en amigos periodistas jóvenes que viven bajo las amenazas de esas pandillas, ¿no? Es muy difícil ser periodista en Haití, como lo es en Gaza, por ejemplo. Y hay jóvenes que siguen en esa profesión tratando de informar sobre la terrible situación haitiana. Pero como tú decías, muchos de ellos, bueno, los que han podido, están fuera de Haití, de los jóvenes que podrían ser, ¿no? Eh, yo pienso sobre todo en Canadá y Estados Unidos. Hay una organización de jóvenes que se llama NAPSA,
que está tratando de hacer propuesta, ¿no? concreta de lo que se podría hacer para tratar de resolver la crisis, sobre todo. eh, pero la verdad es que hay mucha... No, por el momento Haití está en una fase muy negra, muy difícil y nadie, ¿hasta cuándo el problema de seguridad no va a ser resuelto? Y evidentemente la policía haitiana no tiene los medios para resolver esa situación. Y como estaba diciendo, la comunidad internacional se ha desinteresado en gran medida de la situación, pero sí hay intelectuales. Yo pienso en algunos cineastas que no son tan jóvenes, pero un cineasta como Raúl Peck, que es un cineasta de perfil mundial, que ha sido nominado para los Oscar, que ha ganado muchos premios en Europa y otras partes del mundo, o otro cineasta como Arnold Notonin, que ya es de nuestra edad, pero que sigue siendo muy activo para tratar de federar, de hacer propuestas, de reunir gente, pensar un poco lo que podría hacer para salir de esa crisis. Pero la verdad, como te decía, la mayoría de los que pueden hacerlo han salido de Haití. Jean-Michel, te voy a pintar una imagen que me está quedando en esta conversación y que en parte, solo en parte, ya tenía desde antes. Haití, de hecho, aunque esté en el bajo vientre geopolítico de los Estados Unidos, sigue siendo un fenómeno, un hecho político y geopolíticamente que no está en la primera plana. No quiero decir marginal, pero no está en la primera plana. Y para que pueda entrar a la primera plana, tienen que desinflarse o bajar de la primera plana algunos otros fenómenos. Tú has mencionado uno evidente, que es Gaza. Entonces, mi percepción, mi idea, lo que pienso a partir de estas informaciones es que mientras no haya un factor que haga que suba el interés geopolítico de Haití y de Dominicana, porque es inseparable, de una u otra manera, lo que se quiera hacer en Haití tiene que hacerse algo importante para eso también en Dominicana, por lo menos, porque es inseparable el territorio y estos entrecruzamientos de población. Entonces, mientras, imaginemos en Gaza, ¿qué Estado musulmán o árabe ha hecho algo aparte de la confrontación de Irán con los otros para detener el asunto de Gaza? Ninguno. Siguen negociando. Egipto, que es una potencia militar importante, que es uno de los 9 países más poblados de la tierra, en un lado, Jordania por otro lado, y hay otro estado que está prácticamente desintegrado o con una vida muy sutil, que es Siria, ¿verdad? En síntesis, si no hay factores externos que hagan que suba la importancia de Haití, es probable que sea muy poco viable o casi inviable alguna acción para iniciar un proceso largo, seguramente, de contención de los males y de recuperación de Haití. ¿Cómo ves este asunto? Mira, te voy a contestar muy simple. Mira, ¿qué ha motivado, qué ha provocado las dos últimas intervenciones de Estados Unidos en Haití? La intervención en 1994 para reponer al presidente Jean-Bertrand Aristide después del golpe militar del 91 y la intervención del 2004. En las dos circunstancias había dos factores importantes. Lo más importante era la ola migratoria de lo que llaman los boat people, ¿no? Los haitianos que se iban en yola, en pequeños botes, hasta la costa de Florida.
armada de botes pequeños que se iban para Estados Unidos. Y entonces fue cuando Clinton decidió intervenir y Bush en el 94. Y el segundo factor que puede también subir un poco el expediente en la pila de preocupación de Washington es el narcotráfico. Como tal vez saben, no sé si ha llegado al Perú, pero Trump ha anunciado que iba a mandar o que está mandando una fuerza naval bastante impresionante en la zona sur del Caribe, oficialmente para luchar contra los cárteles del narcotráfico. Pero está evidentemente, habló de Venezuela, ¿no? Habló del Tren de Aragua y de los cárteles mexicanos. Y eso es el otro factor, ¿no? Que puede provocar. Y yo creo que el recién cambio de actitud de la administración Trump que yo mencioné al Al principio de comienzo. nuestra conversación tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que, porque Haití está en la frontera sur de Estados Unidos, y el hecho de tener un país que no es un estado, pero un país controlado por pandillas criminales vinculadas al narcotráfico y a todo tipo de actividades criminales, evidentemente es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Yo Muchísimas creo que gracias. esos son los... sí. Sí, termina, perdón, te interrumpí. No, no, te digo, yo veo que esos son los dos detonantes, ¿no? Que pueden provocar una intervención de algún tipo desde Estados Unidos. Entonces se ha hablado de mandar mercenarios, ¿no? El famoso Prince del Blackwater, que ahora tiene otra compañía que se llama Vector, que tiene mercenarios en Haití, bueno, utilizando drones contra las pandillas, pero esos son los factores. Perfecto, te agradezco mucho. Esta última parte es muy sustantiva. Yo espero que podamos conversar una próxima vez porque allá hay otros factores, ¿verdad? El narcotráfico también está en los Estados Unidos, la venta de armas y todo eso se produce ahí. Claro. Y hay también que ver este criterio mercantil en estas operaciones, cosa que tenía un menor acento en otras administraciones estadounidenses. A mí me ha hecho recordar viejas películas y viejos autores, entre ellos Las Quimeras Negras de Jean Lartegui, y no estamos muy lejos. Mutatis mutandi, las cosas más o menos tienen cierta continuidad, además de los cambios. Te agradezco muchísimo por esta reflexión y espero tenerte nuevamente para nuestro público, para que conozcan tus reflexiones y tu información. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Gracias a ti. Hemos presentado Geopolítica en RCR